Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando en esta mañana nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando el capítulo 14 del libro de Proverbios, del versículo 1 al 9. En el título para nuestro devocional para esta mañana le hemos titulado La senda de los sabios. La senda de los sabios en Proverbios capítulo 14 versículos 1 al 9. Bien, vamos a hacer la lectura de nuestra porción, de nuestro texto en esta mañana que sirve para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Los que siguen el buen camino temen al Señor, los que van por el mal camino lo desprecian. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios los protegen. Sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. El testigo honrado no miente, el testigo falso respira mentiras. El burlón busca la sabiduría y nunca la encuentra, pero para el entendido el conocimiento es cosa fácil. No te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Los prudentes saben a dónde van, en cambio, los necios se engañan a sí mismos. Los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Bien, en esta porción que hemos leído en esta mañana, una vez más el capítulo inicia con una anotación muy puntual acerca de la sabiduría y la insensatez. Estamos revisando dos personificaciones de la sabiduría y la insensatez, como en el capítulo 9. Y en el primer versículo, es hacemos una observación también dice acerca de esto, que si no somos cuidadosos, permitimos a la insensatez destruir la casa que la sabiduría edifica. Nuevamente, una comprensión de la sabiduría que excluye a Dios y a la moralidad es prohibida por un dicho que llama la atención a lo correcto y a lo incorrecto y a las actitudes que nosotros tenemos para con Dios. Los cuatro tipos de dichos regulares en estos capítulos son luego completados por una observación acerca de la vida en el versículo 4, cuando dice: sin bueyes un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Dirigiendo así nuestra vista a lo intrincado que se vuelve obtener una buena cosecha. Son varios elementos que nosotros hemos de requerir para tener una buena cosecha. Y aquí, en esta serie de versículos, vemos la senda de los sabios, ¿sí? Es nuevamente entre sabiduría e insensatez este conflicto, esta comparación, ¿sí? Una es autodestructora, autoengañosa y obstinada, y la otra es la senda que nos lleva a buen término. En el versículo 1, perdón, se muestra un paralelo entre la naturaleza constructiva de la sabiduría y los poderes destructivos de la necedad. Aquí la sabiduría se personifica como una mujer, y este versículo refleja las invitaciones de la sabiduría y la necedad. En el versículo 2 se nos dice que los caminos de los rectos y los pervertidos son determinados por su respectiva consideración por Dios y su voluntad. En el versículo 3 es otro proverbio que enfatiza la importancia de la moderación en el lenguaje. La palabra traducida vara es este retoño, y aparece escrito de esta forma, ¿sí? Es como si nosotros pudiéramos leer: en la boca del necio hay una vara para su propia
soberbia. El punto es que nosotros debemos entender que hay que trabajar, que hay que tener este cuidado. ¿Sí? Dice, sin bueyes no hay que limpiar el establo, pero tampoco hay arado y por consiguiente falta el sustento. Se contrasta estos dos caminos, se contrastan del que es laborioso nuevamente y el que es necio y es flojo. Y el sabio nos recuerda que el escarnecedor se descalifica a sí mismo en su búsqueda de sabiduría por cuanto no teme al Señor. Este hombre necio no conviene porque no haya en él palabra con sentido, palabra con sustancia. Debemos ser cuidadosos y observar este punto. En el capítulo anterior se había comenzado con un proverbio acerca del hijo sabio. Este se inicia con otro versículo acerca de la mujer sabia que edifica su casa, es decir, que estimula y alienta a su familia y a todos los que están vinculados con ella. Tanto en el antiguo hogar judío como en el hogar cristiano de nuestros días, la mujer tiene también una gran responsabilidad dada por Dios para tener cuidado sobre su casa. Pero no es la mujer que construye por sí sola el hogar. El resto de la familia también toma parte. Y algo que es aún más importante, nuestro propio Señor Dios participa. En el Salmo 127, versículo 1, Salomón escribió, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aunque la mujer sola no puede construir su casa, ella sí puede destruirla. La mujer insensata destruye la vida familiar mediante la infidelidad, mediante la flojera, mediante los conflictos, mediante sus actos. De acuerdo con lo que leemos, la persona que teme al Señor camina en rectitud. Nuestra conducta exterior concuerda con nuestra actitud interior hacia Dios. Los que lo desprecian andan por senderos diferentes, sin hacer ningún esfuerzo auténtico por vivir correctamente. La rectitud que pudieran aparentar no nace del temor de Dios, sino de las motivaciones terrenales. El insensato expresa su incredulidad en lo que dice: de no alcanzarlo en esta tierra, el castigo llegará posteriormente. El sabio habla verazmente en armonía con la palabra de Dios, estando seguro de la protección que obtiene de parte de él. Al hacer un resumen sencillo de estos versículos 2 y 3, ver que los justos y los malvados difieren en tres aspectos claves. Difieren en su actitud, en su conducta y en su final. Vemos en su actitud el temor de Dios versus el desprecio de Dios. En su conducta, el camino recto versus el camino torcido, el camino desviado. Y en el final de sus días, la protección de Dios versus el castigo de Dios. Vemos también del versículo 4 al versículo 6 la fuerza de carácter, esta condición tan importante. Los israelitas usaban los bueyes para arar la tierra y trillar el grano. La idea del versículo 4 parece ser que si se quiere disfrutar de los beneficios de poseer un buey, hay que estar dispuesto a cuidar el animal. El agricultor que no tenía bueyes, no tenía que poner ciertamente alimento en el pesebre, pero no podía tener una buena cosecha porque le faltaba la ayuda de ese animal. En términos modernos sería semejante al adolescente que desea tener un auto, pero no está dispuesto a darle mantenimiento. Para disfrutar de ciertos beneficios en la vida hay que estar dispuesto a pagar ciertos costos. Esparcidos a través del libro de Proverbios tenemos pasajes que nos recuerdan las diferencias que existen entre un testigo fiel y un testigo engañoso. Además del versículo 5 que hemos leído, tenemos otro más adelante en este mismo capítulo, en el versículo
25. Puede ser que estos versículos tengan el doble propósito de mantener siempre ante nosotros la importancia de ser veraces y la de recordarnos, sirviéndonos como pequeños indicadores, pequeños recordatorios de la importancia de esto, que estos proverbios que estamos estudiando son la verdad, son la palabra de Dios transmitida a nosotros por medio de los escritores. El burlador no puede encontrar la sabiduría, pues es parte de un principio equivocado. En lugar de temer a Dios, que es el principio de sabiduría, se burla. La persona que sabe discernir comienza desde los fundamentos correctos y se mantiene edificado y aumentando sus conocimientos mediante el estudio de las escrituras. Ese es el hombre sabio, el hombre sencillo que se acerca a la palabra de Dios y busca en ella el discernimiento, el conocimiento, la enseñanza, las instrucciones de Dios para su vida diaria, para sí mismo, para su familia, para el trato con los demás, para saber cómo ser correcto en el trato con sus padres, con sus siervos, en sus negocios, con los demás. Los necios nuevamente se comparan con los sensatos. Es en esta comparación que nosotros vemos o podemos observar que para encontrar verdadero conocimiento tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Es indudable que no lo encontraremos en la conversación con el necio. Es indudable que si nosotros permanecemos o pasamos bastante tiempo con el necio, con el burlador, con el malo, con el terco, correremos el riesgo de volvernos como aquella persona. El versículo que encontramos, el mensaje que encontramos en el versículo 8 dice, los prudentes saben a dónde van, en cambio los necios se engañan a sí mismos. En la Reina Valera 60, el versículo 8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El mensaje del versículo 8 es que la sabiduría nos guía a través de la vida. Los insensatos pueden tener en sus teorías acerca del propósito y del significado de la existencia una forma de sabiduría que al final resulta solamente ilusión. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. En estos proverbios que hemos leído en esta mañana, vemos un vistazo muy específico acerca de los que destruyen y los que construyen. El versículo 1 nos muestra esta interpretación muy claramente, nuevamente mediante esta personificación. Por un lado, las mujeres sabias o prudentes construyen. Por otra parte, la insensata con sus propias manos o esfuerzos, es decir, ella misma la derrumba. El carácter de la mujer hace la distinción. Hay mujeres insensatas en Proverbios, pero también hay mujeres que están dispuestas a seguir la enseñanza de la palabra de Dios. El versículo 2 nos ha mostrado la actitud del recto y del perverso hacia Jehová. Por un lado, el que camina por la senda recta, por el que camina de forma correcta, que en su conducta teme a Dios. Nos hace recordar las palabras que leímos en el capítulo 4, versículo 27. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Por otro lado, el perverso mira en menos o menosprecia a Dios. Y tenemos o encontramos 6 pasos, 6 elementos para mostrar esta sinceridad en nuestros pensamientos y en nuestros pasos. Primero,
edifiquemos nuestra casa sabiamente. Estemos dispuestos a tomar discernimiento de la palabra de Dios. Segundo, cuidemos nuestra relación con Dios, esa relación vertical, esa relación para con mi Padre. Estemos dispuestos a mantenerla en buena condición. Esté yo dispuesto a orar, esté yo dispuesto a leer su palabra, esté yo dispuesto a discernir los tiempos, las sazones de cada elemento, esté yo dispuesto a escuchar consejo, a recibir corrección. Cuidemos nuestra relación con Dios. Tercero, sigamos desarrollando nuestra personalidad en Cristo, sigamos desarrollando nuestro conocimiento de la persona de Dios. Administremos sabiamente todos los bienes, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. También Dios nos pedirá cuentas de los dones, las habilidades, los talentos que nos ha dado. Administremos sabiamente. 5. Mostremos amor por nuestro prójimo en necesidad. Mostremos amor por aquel que es mi prójimo. Cuidemos nuestras relaciones horizontales. Y 6. Gocemos de este gran don que Dios nos ha dado, la vida eterna. Estemos disfrutando desde ya, tengamos la correcta, sopesemos correctamente este don que Dios nos ha dado, el don de la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para remisión y para salvación nuestra. Estemos dispuestos a reconocerlo y no seamos necios. No caigamos en esa trampa, no caigamos en ese engaño. El necio se define como una persona ignorante o falta de razón, con falta de discernimiento, que se vuelve una persona terca. El sabio, sin embargo, es la persona que combina la información con un buen juicio para tomar decisiones después de escuchar los consejos de otros y revisar lo que dice la palabra de Dios acerca de ello, los principios que la Biblia enumera acerca de todas las cuestiones que debemos enfrentar en nuestra vida diaria. Por eso esta serie de proverbios la hemos titulado Sabiduría para el diario vivir. ¿Sí? Utilicemos siempre palabras sabias, palabras que agradan, palabras que consuelan, que curan, que alegran. Hemos visto las palabras del sabio. ¿Sí? El mensajero fiel lleva sanidad. Practiquemos la prudencia cuando tomamos decisiones, cuando estamos mostrando sentimientos, cuando estamos mostrando nuestra resolución acerca de algún conflicto. Pero sobre todo reconozcamos siempre la gravedad de ser desobedientes. No seamos desobedientes tercamente, no seamos desobedientes porque conocemos los efectos de ser desobedientes. Los hemos vivido en forma personal. El pecar, el fallar, el ser necio, nos puede llevar a trampas que después sea difícil salir de ellas. Nos puede llevar a condiciones destructivas, pero sobre todo nos pueden llevar a muerte. No solamente a nosotros, sino también a nuestras familias, a los que están alrededor de nosotros. Nuestras familias pueden quedar asoladas. Y también esto trae repercusiones a nuestra comunidad. Nuestra comunidad también se verá afectada cuando nosotros hemos sido necios, cuando nosotros no hemos estado dispuestos a seguir las enseñanzas de Dios que están plasmadas en la Biblia. Seamos entonces entendidos para llevar adelante los trabajos que Dios ha pedido que nosotros emprendamos. Es este contraste también nuevamente hace este contraste entre el testimonio verdadero y el falso. El falso testimonio es el inicio de una cadena de actos que pueden desencadenar, como hemos dicho, en
desagradables resultados, no solamente para nosotros, sino también para los que están alrededor, para nuestras comunidades, para aquellas personas que están cerca de nosotros. No estemos tampoco ociosos, no seamos nosotros ociosos, porque podemos caer en necedad. Y como esta mujer necia, como esta mujer que no tiene cuidado, podemos provocar que nuestro hogar también caiga en desgracia. Mientras que una mujer sabia, que un hombre sabio, cuida y edifica su casa, pero el necio hace que su hogar, que su familia, que su sociedad, que su comunidad sea un desastre. La actitud de una persona hacia Dios se demuestra por medio de su conducta. También nuestra conducta va a hablar, va a dar testimonio a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Si nuestro comportamiento es recto o es pervertido. No solamente la conducta, sino también lo que hablamos. ¿Sí? Ese hablar arrogante, ese hablar orgulloso, ese hablar endurecido o cerrado de mente, puede llevarnos a azotes, puede llevarnos a castigo en nuestras espaldas. Pero el que habla sabiamente dará sabios consejos y protegerán a la persona del castigo por ser necio, por desechar el buen consejo, por desechar la corrección. No es muy común que nosotros podamos leer sobre este tema acerca de consecuencias de nuestros actos. No es muy común leer en Proverbios que un escarnecedor busque la sabiduría, pero eso muestra que el problema no es tanto la falta de deseo de hacerlo, sino dejar de cumplir con la condición principal. Obviamente, los necios, los burladores, buscan la sabiduría en los lugares equivocados. Encontrar la sabiduría es relativamente sencillo para quienes tienen discernimiento de las cosas espirituales, porque saben dónde encontrar el verdadero conocimiento. Estos versículos nos ponen de nuevo dentro del ámbito del prudente, del ámbito del sabio, del ámbito del entendido, y nos hacen pensar que estos hombres empiezan a actuar, que estas mujeres empiezan a actuar bajo los principios que encuentran en la Biblia, que no están llenos de indiscreciones, que no están llenos de rebeldía. Cuando un necio peca, se burla de la idea de enmendar su error. No ve necesidad en enmendar, sus malas acciones, sus malas palabras, sus malas conductas. No ve ningún beneficio en acercarse y restituir. No ve ningún beneficio en ser conciliador, en ser pacificador. La mujer, dice sabia, edifica su casa. Si hemos tenido un conflicto en casa, estemos dispuestos a llevar solución, a llevar sanidad. Si hemos tenido algún conflicto en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, también estemos dispuestos a resarcir el daño. Así que la ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. El hombre prudente entiende cómo debe andar en su camino, pero el necio que procede con engaño revela su indiscreción, es decir, su falta de sabiduría. Los necios se van a mofar del pecado, mas entre los rectos hay favor. Los insensatos se burlan del pecado y sus consecuencias, pero el justo goza del favor de Dios y también del de los hombres rectos, que como él tienen en cuenta la naturaleza seria del pecado y los resultados tan desastrosos que tiene este. No es una sola anotación, no es solo una anotación aislada de este primer versículo en el capítulo 14 de Proverbios. Cada uno de los hombres sabios edifican su casa. Se vuelven prudentes, se vuelven piadosos,
se vuelven hacendosos, son buenos administradores y de este modo logran hacer prosperar los negocios de la familia, que se paguen a tiempo las deudas, que se eduquen bien a los hijos y que toda la familia goce de comodidad en el interior y de buen nombre y crédito hacia puertas afuera. Así es como se edifica una casa. Así es como se llega a esta bonanza, así es como alcanzamos las promesas de Dios, así es como podemos observar la provisión de Dios en nuestros hogares. Ese es el resultado de la senda de los sabios. Así como se edifica una casa, en cambio, son muchas las familias que van a la ruina por culpa de la mala administración o el derroche de los integrantes de su familia. Tanto más por una indolencia, un descuido, una mujer, un hombre que no es prudente, que no es hacendoso, que no es abocado por su familia, aunque parezca temeroso de Dios, no lo es, pues en su lugar no edifica la casa, en su lugar solamente derriba por cada acto que comienza con sus manos. La razón por la cual algunas personas buscan sabiduría y no la hallan es porque no buscan con ánimo sincero ni con temor de Dios. En cambio, al hombre de entendimiento, la sabiduría le es sencilla. Le resulta fácil hallarla porque posee la disposición necesaria, sin prejuicios ni efectos corrompidos, con lo que fácilmente entiende lo que se le enseña y guarda en su corazón lo aprendido. Estemos nosotros muy dispuestos a esto. Todos conocemos a personas burladoras, todos conocemos escarnecedores. Nunca encuentran sabiduría debido a que no toman nada en serio. La sabiduría viene de manera sencilla a los que prestan atención, a la gente experimentada, a la gente sabia, a aquellos que han decidido caminar la senda de Dios y ponen oídos atentos a la palabra de Dios. Si la sabiduría no ha llegado a nuestra vida es posiblemente debido a que hemos puesto barreras para que ella no pueda penetrar en nuestra vida. Es muy raro encontrar en la actualidad buena voluntad. Simplemente observemos el transporte público. Muchos choferes, muchos conductores van por las avenidas, por las calles y se pelean por la mejor posición, por la primera fila y van disgustados unos con otros por la manera de manejar, por la manera de conducirse. Y a veces eso pasa en nuestra vida diaria. A veces eso es lo que está pasando en nuestra manera de conducirnos. Pareciera que ir rápido o que ir de cierta forma en una dirección es correcto, porque lo estoy observando, porque lo estoy viendo, sin ver que estoy afectando a la persona que está a mi lado, sin ver que estoy afectando a los que están detrás de mí, sin ver que estoy afectando a los que viajan conmigo. Tarde que temprano puedo crear un accidente. Tarde que temprano las consecuencias me alcanzarán porque he roto las reglas. Porque he estado dispuesto a manejar desenfrenadamente sin poner cuidado. Estemos dispuestos a hacer lo correcto, a manejar nuestra vida de la buena forma que Dios nos los ha pedido. Cuando sintamos esas ganas de explotar, cuando sintamos esas ganas de mostrar furia, enojo, descontento, estemos dispuestos también a observar nuestra propia vida
y también a corregir aquellos defectos en nuestra persona. Y pensemos, ¿cómo puedo mostrar buena voluntad a esa persona? ¿Cómo puedo mostrarle que la senda correcta es la que está plasmada en la Biblia? Que Dios nos permita gracia delante de los hombres, que Dios nos permita reconocer que su senda es la correcta y la que trae el mayor beneficio a nuestra vida, que es conocer a Dios de forma personal y tener todas las promesas de parte suya y obtener la promesa de su don inefable, que es la vida eterna y la presencia y gozar la presencia por toda la eternidad y por todos los días. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, que nos permites, Señor, ver tu bondad, tu misericordia, Señor, a través de la provisión, a través de tener un lugar de resguardo, Señor, un lugar donde descansar. Te pedimos, Señor, por aquellos que están sin techo, que están sin hogar, Señor, que han sido desplazados de sus comunidades, Señor, que están viviendo en tribulación, que han estado en enfermedad, Señor, y que algunos han perdido a sus seres queridos, Señor, algunos otros han perdido sus trabajos, sus negocios, y señores, se encuentran en necesidad apremiante en este tiempo, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, que puedas darles la esperanza de tu palabra, Señor, y de tus promesas, y que puedan reconocer en Cristo ese Señor y Salvador suficiente para nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, gracias por todo tu amor. Y, Señor, te pedimos en este día, Señor, nos permitas también conducirnos sabiamente y, Señor, también llevar bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor, y compartirlas con otros en necesidad. Gracias, Señor, de todo ello. Todo lo ponemos en tus manos y lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Buenos días, hermano Gabriel Q. Saludos hasta el sur de México. Pili Perales, buenos días. Y hermano Trejo, buenos días, hermano Héctor. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.